En lo más profundo del bosque tenebroso se encontraba un sendero misterioso que pocos osaban transitar. Cuentan las leyendas que aquellos que se aventuraban jamás volvían a ser vistos. Una noche un grupo de jóvenes valientes decidió desafiar el temor y explorar el sendero prohibido. A medida que avanzaban, el bosque parecía cobrar vida propia. Árboles retorcidos y sombras danzaban, y extraños susurros se escuchaban entre las hojas. Cuando la luna brillaba en lo alto, los jóvenes llegaron a un claro. Allí se alzaba una antigua y siniestra mansión. Intrigados decidieron entrar, sin saber que aquel lugar estaba maldito. El bosque oscuro había sido hogar de una familia de brujos que en el pasado llevó a cabo rituales siniestros para obtener poderes sobrenaturales. La maldición que dejaron atrás estaba ansiosa por reclamar nuevas almas. Dentro de la mansión una entidad maligna acechaba. Los jóvenes fueron separados y perseguidos por las sombras, incapaces de encontrar una salida. Uno a uno cayeron entre las garras del bosque tenebroso. Cuando la mañana llegó, solo quedaba una joven llamada María. Aterrorizada buscó a sus amigos, pero solo encontró silencio y desolación. El bosque oscuro había cobrado su precio. María escapó del bosque, pero nunca volvió a ser la misma. Su mente quedó marcada por las imágenes horribles que presenció esa noche. Desde entonces el susurro del bosque tenebroso la perseguía en sus pesadillas, recordándole la malévola presencia que se ocultaba entre las sombras. Un pequeño pueblo estaba rodeado por un bosque maldito que nadie se atrevía a adentrar. Se decía que aquellos que osaban cruzar sus límites jamás volvían a su casa, víctimas de una maldición ancestral que habitaba en el lugar. Un día un forastero llamado Andrés llegó al pueblo en busca de riquezas y poder. Intrigado por la leyenda del bosque, decidió explorarlo en busca de un antiguo tesoro oculto. A medida que avanzaba entre los árboles retorcidos, sintió una extraña sensación de malestar. Sin embargo, su ambición lo impulsaba a continuar. Al llegar a una clara en el centro del bosque, Andrés encontró una antigua piedra grabada con símbolos oscuros. Sin dudarlo, pronunció una palabra enigmática que desconocía su significado. De repente una figura tenebrosa emergió de las sombras. Era un espíritu malévolo, guardián de la maldición del bosque. El espíritu se presentó como el guardián del pacto y ofreció a Andrés riquezas y poder infinito a cambio de su alma. Sin pensarlo dos veces, Andrés aceptó el trato, creyendo que podría salir victorioso, pero pronto descubrió que había cometido un terrible error. Las riquezas llegaron, pero con ellas también la desgracia. La ambición cegó a Andrés y poco a poco su cordura se desvaneció. Las sombras del bosque se apoderaron de él y su alma quedó atrapada en la eterna oscuridad. El pueblo quedó marcado por la presencia del espíritu malévolo. Las cosechas se marchitaron y las casas quedaron sumidas en la tristeza. La maldición del bosque maldito se extendió, cobrando nuevas víctimas y dejando solo desolación a su paso. Nadie se atrevió a desafiar la maldición del bosque. Andrés y su pacto oscuro quedaron como una advertencia de los peligros de la ambición y la codicia. Y el bosque maldito siguió acechando, esperando nuevos incautos que osaran cruzar sus fronteras. En un remoto bosque se encontraba la leyenda de un niño perdido que vagaba en busca de su hogar. Se decía que su alma atormentada aún buscaba a su madre, quien lo había abandonado cruelmente en medio del bosque. Un grupo de excursionistas decidió aventurarse en el bosque para explorar sus misterios, pero pronto escucharon un débil y triste llanto de un niño que lo llevó hasta una pequeña cabaña abandonada.
Afuera de la cabaña encontraron una vieja muñeca y una fotografía desgastada. La imagen mostraba a una mujer sosteniendo al niño en brazos, con una mirada de desprecio en sus ojos. Mientras exploraban la cabaña, los excursionistas empezaron a sentir una presencia inquietante. Puertas que se cerraban solas, sombras que se movían y una sensación de frío intenso los invadía. Pronto descubrieron que el eco del niño perdido los seguía. Una voz lastimera les pedía ayuda y clamaba por encontrar a su madre. Aterrorizados, intentaron huir del bosque, pero se dieron cuenta de que estaban atrapados en un bucle interminable. El eco del niño perdido los perseguía sin descanso, llenando el aire con su llanto desgarrador. Con el tiempo, el grupo de excursionistas se desmoronó psicológicamente. La presión constante del eco los llevó a la locura y la desesperación. Uno a uno cayeron víctimas del niño perdido, atrapados en el bosque como almas errantes. La leyenda del niño perdido continuó resonando en el bosque, advirtiendo a los futuros exploradores que el eco de su doloroso pasado aún vagaba, esperando nuevos incautos que se atrevieran a adentrarse en el bosque tenebroso. En las profundidades del bosque se alzaba una antigua mansión abandonada. La leyenda hablaba de una hermosa bailarina que había vivido en ese lugar, pero que murió en un trágico accidente durante una presentación de ballet. Se decía que su espíritu atormentado aún danzaba en la mansión, atrapado en una eterna coreografía de su último baile. Un grupo de jóvenes bailarines, desafiando el peligro, decidió explorar la mansión, con la esperanza de aprender de la legendaria bailarina. Cuando entraron en la mansión, escucharon una melodía hipnótica que los atrajo hacia el gran salón. Allí una figura etérea se movía en una danza triste y ágil. Fascinados por su belleza y elegancia, los jóvenes se unieron a la danza, imitando los movimientos del espectro. Sin embargo, conforme avanzaba la noche, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. El espectro de la bailarina se volvió más intenso y más agresivo, y su risa macabra llenó el salón. Los jóvenes bailarines, atrapados en el hechizo, se vieron obligados a seguir danzando hasta el agotamiento. Cuando las primeras luces del día se filtraron por las ventanas, la danza eterna se detuvo abruptamente. Los jóvenes, exhaustos y aterrados, se dieron cuenta de que habían caído en una trampa mortal. El espectro de la bailarina había consumido su energía vital y uno a uno cayeron desplomados en el suelo, víctimas de su propia ambición por aprender de la danza eterna. El bosque tenebroso susurró el nombre de los jóvenes bailarines durante mucho tiempo, recordándole a todos que el deseo de perfección podía llevar a un destino aterrador y fatal. En un antiguo bosque se encontraba una inusual estatua de piedra que se decía era la guardiana de los secretos. Se contaba que aquellos que osaban confiar sus secretos más oscuros quedaban atrapados en la piedra, condenados a guardar sus secretos por la eternidad. Una joven llamada Camila, atormentada por un secreto inconfesable, se sintió atraída por la leyenda, movida por la necesidad de libertad de su carga. Así que se acercó a la estatua y susurró su secreto en voz baja. De repente la estatua cobró vida y abrió los ojos. Una risa siniestra llenó el aire mientras la joven quedaba petrificada, incapaz de moverse o hablar. La estatua, ahora convertida en una criatura maligna, le reveló su verdadera naturaleza. Era un ser que coleccionaba secretos oscuros y se alimentaba del tormento de aquellos que habían confiado en él. Camila se encontraba atrapada en su propia pesadilla. Su secreto la atormentaría por toda la eternidad, mientras la criatura disfrutaba de su sufrimiento. El bosque tenebroso se llenó de risas malévolas mientras la estatua guardiana continuaba recopilando secretos y condenando a más almas de su destino infausto. La leyenda de la estatua guardiana perduró en el tiempo y nadie se atrevió a acercarse a aquel bosque maldito,
por temor a caer en las garras de aquel malévolo guardián de los secretos.